Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Charlando en el Forestal. En esta oportunidad tenemos el gusto, el placer y el cariño de recibir a una amiga de la casa, nacida en el año 74 aquí en Santiago, que ha escrito numerosos libros en distintos tonos, poesía, con premios incluidos, en narrativa, en libros infantiles. ¿A qué no le he hecho, Lili? Al ensayo. Al ensayo. Lilian Flores Guerra, como acaba de aparecer ya. Bienvenida. ¿No le hemos hecho el ensayo de verano? No. Nos falta algo para el Nobel, ¿viste? Y uno fome para que te cambie el tiro, ¿no? Uno fome e incomprensible. Sí. Ah, no, superior. Uno, eso, mira, estuvo muy entretenido ver. Estoy investigando de qué se trata. Pero se merece todos los premios. Oye, ¿qué le pasó a la Antonia? ¿Tiene cualquier problema? Sí, o sea, yo ahora viejo, yo de chico también era bien rollero, pero, oye, cualquier problema, Antonia. Es que yo creo que la Antonia es como un fiel reflejo de un amplio segmento de la adolescencia y juventud de los años 90. Quizás pasaba medio desapercibido porque con esta supuesta alegría que nos llegaba y la apertura del mundo. Yo fui muy feliz. Sí, no, es que, bueno, eso es lo que a veces conversamos de que esta generación a la que pertenece la Antonia no supo de toques de queda más allá de lo obvio, lo evidente, lo histórico, porque la generación ya salía hasta tarde, de madrugada, tenía una vida más normal en ese sentido. Y esa misma efervescencia quizá hace que se dejara de lado como todo el rollo interior que tenía cada uno o cada una. Y a mí me consta que especialmente las chicas, el rollo interior era muy, muy, muy intenso. Y uno no ve muy frecuentemente eso reflejado en lo literario. Y por ahí partió de, hablemos de esto porque no es malo recordar, sobre todo cuando nos enfrentamos a generaciones nuevas de jóvenes y de adolescentes, que hay todo un mundo interior que muchas veces está enrollado, está poco explorado, poco comprendido, y tendemos a verlos bajo esta multiplicidad de etiquetas, de encasillamientos o con la distancia de los que ya superamos esas edades y no, ellos están en otras, son distintos y de repente capaz que no sean tan distintos, al menos en la forma de procesar interiormente el asunto. Pero la historia de ella yo diría que no es tan distinta de la historia que tuvieron muchos jóvenes en esa época, con hogares bastante distantes de lo que se podría llamar como la familia tradicional, esta maqueta que nos tratan de vender todo el tiempo de que la familia es... El hogar bien construido. Claro, esa falacia que siempre se ha estado manejando respecto a la familia, cuando la realidad es que las familias son muy distintas a esa imagen. La mayoría son homoparentales. Familias homoparentales, familias con abandono parental, muchos chicos, muchas chicas criados por los abuelos, ya sea totalmente criados o que pasan todo su tiempo con ellos, incluso algo de lo que no se habla mucho, que es como algo lo que le pasa a ella, personas que terminan siendo criadas por familiares, por tíos, por la amiga de la mamá, que después no te das ni cuenta y cómo... Casi por el barrio. Claro, más o menos. Eso era algo bastante frecuente, pero en esta idealización de lo que es la sociedad y lo que aparece muchas veces en la literatura no se ve, pues sin embargo está alrededor nuestro en ese tiempo. Y ese abandono del que hablas tú podría ser, o en mi opinión, debería ser la causa de los problemas psíquicos que tenemos como sociedad hoy en día. Totalmente. O sea, de hecho, lo que me motivó a escribir esta historia fue, yo lo contaba a veces, estábamos viendo una serie en algún momento, y era un western. Una cosa de otra época, totalmente distinta, pero la protagonista, que era una mujer joven, en algún momento hablaba con mucha propiedad de la gente que ella amaba y que la amaban a ella también, así con mucha certeza, como sí, ok, pues, me pueden atacar aquí, puedo sobrevivir de alguna forma, pero hay gente que me ama y que yo amo, pero como así convencida.
Y de repente como que me saltó una cuestión fuerte y de decir, que heavy, ese colchón de tranquilidad, esa base emocional que puede dar no solamente el saberse, o sí, amado, tengo una familia que se preocupa de mí, sino además sentirlo con una certeza total que no admita ninguna duda. Y qué desgracia para las personas que no lo sientan así, esa eterna cojera emocional, ese vacío permanente que origina problemas como andar buscando el relleno por otro lado, alguien que complemente ese vacío, el constante chocar buscando en las personas algo que no tuvieron, que al final es una carencia interior, pero que ahí hay una base súper fuerte. Y yo creo que va más allá del tema de que haya un padre, más una madre, que te entreguen eso, sino que un entorno, como lo que se dice a veces que el pueblo, la comunidad que acoge al cabro chico, a la niña, y que le haga sentir ese calor eterno, si no van a incendiar el pueblo después. Y creo, sí, totalmente que gran parte de esto que vemos, incluso en nuestras generaciones, gente un poco mayor, un poco menor nuestra, de estos desapegos, esta frialdad, no importarnos de nuestro entorno, la gente alrededor, es parte de eso, es parte de esa carencia, de esa falta de certeza en que somos queridos y amados desde que somos pequeños por quienes somos. No porque te portaste bien, no porque te sacaste buenas notas, sino porque simplemente eres amado. Pero esa falta de algo se dispara en algún momento. En el caso de Antonia, ella tenía como su vida relativamente resuelta hasta que le empiezan esas dudas que la hacen recorrer todo este camino. Claro. Y yo creo que por ahí está muy bien hincado el diente en la novela, porque ahí es donde uno empieza a recordar. De repente a mí también me pasó algo así, me faltó o creí que me faltaba durante mucho tiempo, hasta que me di cuenta como Ángel, la niña de las flores, que en realidad no veía que salía Chuchunco de lo que estaba ahí mismo en Pedro y Rosa para la cosa. Claro, bueno, acá lo que pasa con Antonia, y va a ser como un resumen muy resumido, Antonia es una chica que cuando ocurre o cuando se empieza a contar la historia, tiene 16 años y ella sufrió el abandono por parte de su madre cuando ella tenía unos 7 años, una edad en la que todo te marca porque ya tienes conciencia de ti mismo y ya tienes recuerdos. No es como que creciste siempre con el puro papá, sino que tuviste esa presencia y de repente desapareció y te queda esa marca de me abandonó. Y por supuesto, dependiendo de la personalidad de cada quien, me abandonó porque no me quiso, me abandonó porque yo ya no era importante en su vida y por eso se fue, prefirió otras cosas. Y ella se encuentra después con este llamado en que se le avisa que la madre está a punto de... y quiere verla, quiere hablar con ella, quiere tener un encuentro, y el cuestionamiento es, ¿pero qué tengo que ir a hablar con esa señora si ella me abandonó? Yo ya hice mi vida, ya... Y ella se da cuenta de que no existía, entonces... Claro, para ella ya no existía. Por eso decía que ya lo había resuelto de alguna forma. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Que para poder seguir adelante es como que nos ponemos parches. Es decir, ya, a ver, esta cuestión, ya, esto fue así y sigo adelante nomás, pues, y hago mi vida en torno a eso. Y después te empezás a dar cuenta de que no era así como pensabas. Las cosas no fueron como te las pintaste a ti mismo para poder sobrevivir, para poder darle. Y eso empieza a generar cuestionamientos y crecimientos interiores también, de empezar a entender en una mayor profundidad a la figura de la madre, ya no como la madre, sino como otra mujer, porque al mismo tiempo ella también se está convirtiendo en una mujer, está empezando a ser adulta, entonces también la empieza a mirar con otros ojos. Y eso es una temática que al menos para las mujeres es súper importante. Hay un momento crucial, independiente del tipo de relación que tengamos con nuestras madres, hay un momento crucial en la vida cuando de repente dejamos de verla solamente como la mamá que nos reta, que nos quiere, que nos da, y la empezamos a ver como una mujer, como otra mujer, que también tuvo las mismas inseguridades que tuvimos nosotras, que vivió su propia experiencia, y empezamos a tener ya otra manera de relacionarnos con ella.
Y ella, claro, vive este proceso en ese momento y eso es lo que va pasando en la historia. Con mucha música de fondo. Con mucha música de fondo, porque como se ve en la portada, esta chiquilla andaba con su, en esa época, Sí, con personal con estéreo, personal. sus cassettes regrabados y su tífono. Grabado con canciones grabadas de la radio, por supuesto. Por supuesto. ¿Quién iba a tener plata a comprarse un cassette original? O te conseguía el casetito con alguien para sacarle la copia. Entonces, esa es la gran, ¿cómo podríamos decir? En el caso de Antonia, y así como de muchas personas, independiente del tipo de música que escuchen, no tiene para qué ser una música tan extrema, pero para personas solitarias especialmente la música es una tremenda como mantita, es un cobijo. Es algo Es su compañía, en el fondo. Claro, una compañía y además que lo que hace que te sientas como que no estás tan solo, porque estás súper solo en el mundo, nadie me acompaña, pero al otro lado del planeta hubo personas o hay personas que se sintieron como me siento yo y que fueron capaces de hacer esto, entonces no estoy, alguna conexión tengo, no estoy así como perdida en un planeta inexistente. Sí, muy loco porque eso está muy bien reflejado en el libro y es muy normal en todas las épocas. Sí. Hoy día mismo hay chicos que andan escuchando esas cosas que yo no escucho, pero que a ellos les hace sentido. Sí, claro. Es lo que no significa que sea ni mejor ni peor que la que me hacía sentido a mí, sino que es otra época nomás. Por supuesto, y además eso tiene que ver con tus propias afinidades, con el sentido también de generar de repente clanes, grupos. Anteriormente conversaba esto con Nico Poblete, lo de los grupos y de repente adoptar ciertas cosas, y muchas veces la soledad interior es tan profunda que las personas o los jóvenes claudican con ciertas cosas, o ya en realidad no me gusta tanto, pero ya sí, que me empieza a gustar, con tal de no estar solo y de pertenecer a algo, de sentirse que son parte de un grupo, de una pequeña comunidad. Entonces, en esa época, en esa edad sobre todo, es importante el aspecto musical. Uno no se lo vemos de repente los cabros que andan ahí, uno no encuentra pero nada a lo que ellos escuchan, pero para ellos refleja su mundo, para ellos tiene sentido, para ellos tiene importancia y eso está muy bien. Y se da sobre todo en la gente más sola, pero como decíamos, se da en todo el espectro. Entonces cuando alguien que tiene momentos de soledad, también se acompaña con la música que le vamos a decir que le hace sentido, no lo que le gusta, porque de repente ni siquiera te gusta la banda, pero es el tipo que cantó una canción que te hizo todo el sentido del mundo y esto es lo mío. Bienvenida. Viene llegando, para los que no nos están viendo, viene llegando gente a la hora como corresponde. Y la música de Antonia es como la música de la banda sonora de la mayoría de los noventeros. Yo creo que sí, porque, bueno, uno veía eso en su entorno. De hecho, esto de los casetitos escritos a mano, para mí era un recuerdo súper fuerte porque yo tuve una colección completa de Depeche Mode, de puros cassettes pirateados de alguien que sí los tenía originales. También, al igual que la protagonista, mi joya era un violero original, que me regalaron en algún momento, entonces... No, yo también tengo cassettes. Y luego todos los otros pirateados, que estaban hasta escritos con la letra de la persona que era una compañera de colegio, me hizo la grabación, entonces ella con su letrita me puso ahí los nombres nombres de la canción. Claro, no, entonces, qué bonito esto. Y tiene además eso de, claro, estos son los cassettes, los que son los pirateados, pero este no, este es el original, este es como el especial, que te da como un toque distinto, porque en esa época además era todo mucho más precario. No es como ahora que hay Spotify, tengo el mundo de la música en la palma de mi mano y solo si me pongo muy melómana y tengo plata me compro el disco para tenerlo, o porque soy muy amante del formato tradicional. Pero ahora, claro, quizás se aprecia de otra forma porque es mucho más fácil el acceso en forma gratuita. Antes no, porque tenías que hacer todo un proceso para conseguirlo, para tenerlo. Entonces, claro, te escuchabas los cassettes completos, te aprendías las canciones. Era un inglés chapurreado, pero te las aprendías igual. Y eran formas de comunicarte, porque yo me acuerdo que uno conversaba con el entorno y aunque no todos fueran fan de la misma banda, siempre como de tal disco, no, mi canción favorita es esa.
Y era como el disco que todo el mundo estaba escuchando. Entonces todos tenían una favorita. Cosa que ahora no... Ahora todo no es sé. desechable, se queda lo mismo. Sí, sí pasa de esa Pero algunos artistas duran 10 minutos. Claro, pero a mí Pero se forran. Claro, hay algo que aparece en el libro que es un momento que me gusta harto en que ella empieza a conectar con otras personas y el vehículo para conectar es justamente la música. Con el Mauricio, no, sí, Mauricio. Miguel se llama él. Miguel. Claro, Miguel es el chiquillo con el que conecta. Con el que Entonces, precisamente conversan de Depeche Mode y de una canción en particular. Y... claro, entonces se produce eso de pasar, escucha de esto, pero bueno, ¿y de qué se trata? Y ahí empezar a forjar un vínculo, eso lo encontré como muy... Y ese era el amigo que no cachaba nada de inglés, que sí, todos tuvimos uno. Claro. Todos los que hablábamos o creíamos que sabíamos inglés porque habíamos escuchado 3 canciones y nos las dábamos casi de gringo, Claro. pero teníamos uno que era el matado, ese no sabía nada. Y que no le gustaban las canciones en inglés Porque no las entendía, básicamente. Entonces, no, a mí me gustan los prisioneros porque entiendo lo que dicen. Entonces ahí está eso como, ya, pero aprendamos un poco más de lo tuyo, aprendamos un poco más de lo mío y ahí se van forjando los vínculos. Exacto, eran formas de comunicación. Después de toda esta vuelta que nos dimos, Sí. fue para decir que esa era otra forma de comunicarnos con un alguien en un momento en que era muy precaria la conversación con los demás, porque estábamos recién abriéndonos. Veníamos de una época en que no podíamos hablar con nadie porque alguien te podía acusar de comunista y ahí te llegaba la vida. Entonces, Claro. en los 90 ya era, voy a ir a conversar, pero primero ojo piojo con quién voy a conversar. Claro, no, y además hay otro factor que el hábito de conversar, de intercambiar ideas, es algo que se forma muchas veces en el hogar o con los grupos de amistades. Y si tú creces o creciste en un hogar donde el proveedor que se preocupó de que no te faltara nada, que tuvieras techo, educación, vestuario, que estuviera todo cubierto, pero el proveedor llega, pone la tele, no hay conversación, no hay intercambio, no hay más allá del cómo te fue, si hay algo, si como estuvo tu día, ya listo, pero no hay, si no hay ese hábito de conversar, de intercambiar ideas, de formar ideas, ¿qué hábito vas a tener de andar conversando, poniendo temas sobre la mesa con otras personas? O sea, menos, no sabía hacerlo, po. Entonces estás muy sujeto a que sucede o que alguien tenga interés y te empiece ahí a tirar la guía para conversar. Y en personas que son medio solitarias, eso es medio... El cuesta el doble, Claro. o el triple. Y a veces no se logra. Claro, y ahí se da en que a veces hay relaciones de amistades con ciertos grupos, pero que no salen de un puro tema, que es lo que los convoca. Pero la Antonia es arrojada. Ella emprende un viaje. Sí. ¿Quién viajó solo en los 90? Todos éramos jóvenes o relativamente jóvenes en los 90. Guardando las proporciones o ampliando el concepto de juventud. Porque aquí somos todos jóvenes. Por supuesto. Pero viajar solo no era tan común, diría yo. Mira, yo No, tengo no, el- no era como los más avesados viajaban solos. pero Porque además la familia te lo tenía que permitir. es que a eso voy, po. No era tan raro tampoco. En el Ya. entorno de o al menos el entorno que yo recuerdo, Es minoría por lo que se vio acá. por supuesto que había gente a la que ni por casualidad les iban a dar permiso para andar solos en un viaje, no sé qué, pero había otros que sí lo emprendían. Habían amistades de la misma edad de una que tú sabías que andaban mochileando en el sur, que llegaban hasta Chiloé, y ya, y como dicen, no, igual tenían permiso, no sé, tenían un año más que uno y tenían el permiso. O bien, muchas veces con la venia de tus padres, yo viajé sola de Santiago, que Eso siempre es típico. todo. Ya. Pero es que no era, no estamos hablando de viajes de, lo dejo todo y me voy, sino Claro, por que eso, ya... ¿es ser voy a- arrojado o irresponsable? Bajo carriles totalmente distintos. No, pero el viaje que ella emprende es un viaje que está totalmente entendido, o sea, es ir a atender el llamado de una persona que se está muriendo. A veces el viaje El viaje inicial. el viaje que leemos, pero el viaje iniciático, Bueno, ese es el que los lectores lo entendemos de otra forma y que es el más interesante. Sí. Sí, ese. Bueno, ya que estamos todos, hablamos Para mí esa es la parte más interesante de la historia. La parte de encontrar el amor, por ejemplo, descubrirlo, entenderlo
Eso es. Y aventurarse. Sí. Y están las distintas capas también. Sí, claro. Es una novela que se lee como en distintos niveles, porque está lo evidente, que es esta estructura, pero está el viaje interior, que es la parte más potente. Claro, La de los procesos a eso personales. le estamos llamando como iniciático para diferenciarlo del viaje De arriba del bus. arriba del bus, que ella sí lo cuenta Lili acá como la chica, o sea, ahí, pero nosotros, por eso le decía uno, y ahí es donde uno lee lo que quiere. Sí. Ahí ella pierde el libro y yo entendí otra cosa. Exacto. Y me importa un rato, no sé si ella quiso decir eso o no, porque yo entendí otra cosa. Claro. Es cuando tú pierdes el libro y se convierte en Pero eso es aún mejor, porque seguramente ella se refiere justo a lo que estaban hablando recién respecto a entender a la mamá desde otro punto de vista. Exacto. Bueno, la aprende a conocer para empezar y no, es un spoiler, no, soy muy bueno con los spoilers. No voy a decir. Se murió. Sí, es que la clase es leer. Claro, Es leer y viajar con El ella. mayordomo. Sí. Porque uno viaja con El ella. mayordomo. ¿Le pasó que viajaron con ella? ¿No? Sí. Totalmente. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Lo lograste? Hay una humilde recomendación. Este libro es ideal para mujeres cercanas a los 50 con terapia hecha. Ah, la miércoles. Ya. Con terapia hecha. ¿Y por qué digo con terapia hecha? Con cualquier tipo de terapia, digo, con estos procesos de búsqueda interior que las mujeres en la mediana edad nos hemos mandado en la vida. Pero tú eres más Que- joven. ¿Ah? Tú eres más joven para tener un proceso de No, muy, yo soy preadolescente, de hecho, pero me imagino que para aquellas a las que les ha ocurrido, ya. Tercera eso fase. es, sí, es solo para nosotras, para otras, no para mí, Intercositas. sí. Pero es para quienes han reflexionado de las distintas edades de la identidad, finalmente. Hay un tema con la identidad que es muy potente. Yo sabía que iba a pasar esto. Estamos solos. Lamentablemente, No. eso no, porque nosotros matamos al papá. Y lo matamos y el viejo se murió. Chao, no lo pesco. Chao. Y como la mujer tiene otras, mi esposa me lo dijo cuando también estuvo, ella no lo leyó completo, pero lo estuvo leyendo conmigo para esta conversación. Y estábamos leyendo otro libro. Claro, porque yo Claro. no le puedo dar el sentido que una mujer le puede dar Exacto. al romper el vínculo con la madre, porque nosotros con el padre tenemos otro rompimiento de Sí, círculo. Sí, pues una experiencia distinta. Chao, viejo. Y yo creo que esa experiencia masculina está ampliamente difundida, por así decirlo, en la Sí, literatura. claro. Nosotros hemos leído mucho de eso, de ese proceso que tiene de separarse del padre, romper con la figura y hacer... Y poco de... Y poco de- poco de lo- Tal vez en Mamá de la Joyce Carol Oates, Ujú. que es brutal, Sí. ¿cierto? Y casi lo entendí, imagínate. O sea, casi, y yo siendo o creyéndome masculino, casi lo entendí. Bueno, en el último tiempo también de nuestros grupos cercanos han aparecido hartos libros que tienen que ver con esto de la madre, de la Rosana Dresner, que justamente aborda ese tema con la madre. La Carla Gelfenbein también, También, su último libro sí, tiene que ver con muy. eso. Y yo creo que tiene que Y la Carla lo hace muy bien también. Sí, pues, y tiene que ver con nuestros propios cuestionamientos, pues, porque yo creo que nosotros pasamos de esa etapa de querer ser algo totalmente distinto. Difícilmente, no conozco a ninguna que haya dicho No, una vez, uno se sé, casa con la suegra quiero normalmente. ser igual que mi madre, como ella lo hizo. No, todas quieren ser totalmente distintos y Pero después a lo largo termina del tiempo siendo... uno te da risa. De hecho, esa conversación cuando a los 30 y algo, 40 y algo, nos empezamos a dar cuenta que en varios aspectos nos vamos transformando. Estoy en usando las padres. frases de mi madre. Sí. Y ya lo he escuchado en mi casa. Claro. Pero eso tiene un sentido profundo, pues no es una cosa así, porque no es menor ese vínculo, no es menor esa, claro, y este constante, no sé si medirse, pero es que tú vas creciendo como mujer, quieres forjar tu propia identidad, pero además te estás viendo en lo que te lega esa mujer y las otras que venían antes de ella, y a la par que vas rompiendo con algunas cosas, también vas entendiendo otras.
de por qué esta mujer ha sido así en su vida y lo he llevado de esta forma, y en vez de generarte rabia te genera como un sentimiento como de compasión, como que una quiere como abrazarla a la señora. Entonces la relación de nosotras, hijas, con nuestras madres va cambiando permanentemente a lo largo del tiempo. Y eso es un proceso súper complejo. Y en un año te pueden pasar muchas cosas distintas. Entonces... Díselo a Chile. En un año te pueden pasar millones. Claro, y como generalmente todo esto se atribuye al ámbito de lo doméstico, como patriarcalmente siempre se aborda que como que la mujer aprende a través de su madre a llevar un hogar, a ser mamá, también como que se ha mantenido ahí. Y no, pues, es un vínculo mucho más complejo que lo que permanentemente... Hay muchas capas que lo complejizan. Totalmente. Y es un continuo, es como una espiral que sube y baja todo el tiempo. Entonces, humildemente tratamos de abordarlo. Porque si bien en Antonia hay una historia de un amor juvenil, que... Qué bonito, además. Que sí, es que sabes que eso para mí era importante mostrarlo, porque estamos llenas de cosas terribles. La literatura también es muy buena en mostrarnos estos vínculos rotos, violentos, injustos, desgraciados. Pero a veces falta de repente algo que diga, bueno, pero un poquito de esperanza. Y sí lo hay, pues. Sí es posible, sí uno lo ve, no sé, pues uno recordaremos quizás cuando éramos jóvenes que igual ya habían dentro del lote de amigos, habían unos que eran una desgracia, pero habían también cabros que uno decía, estos son buenos cabros, con pensamientos y sentimientos puros, buenos amigos, buenos también con sus parejas. Entonces me gustó hacer que la protagonista, que la Antonia, se encontrara con alguien así en la vida. En el fondo también para mostrar que sí, los vínculos sanos son a la vez sanadores de las personas que cargan con heridas. ¿Tú dirías que estamos ante el libro que yo necesito cuando me vienen a preguntar? ¿Tiene un libro que no sea triste? Mi casa explota. Ahí tiene la respuesta. Mi casa explota por 2 horas. No. ¿Sabéis qué? No, fuera más allá de eso. Yo creo que sí. Porque claro, si uno se queda solamente con la última exprimida del limón, claro, te puede chocar, pero la historia en sí no es una historia triste. Tiene un montón de cosas que son dramáticas, por supuesto, pero como la vida misma, también hay un montón de cosas que sí son bonitas y que son súper rescatables y que son dignas de ser tenidas en cuenta. Hay momentos en que la Antonia empieza a sentir eso como sentirse parte de, no solamente de un grupo, de una familia, una comunidad, sino que sentirse parte de la humanidad. Como que hay un lugar para ella en el mundo. Y eso creo que es súper valioso como para mostrarlo así, que si no más. Cualquier cosita que me escriban pero de verdad que lo tiene. O sea, sí. Este es el tipo de libro que uno dice así. O sea, es obvio que hace el hincapié de que para llegar a esa felicidad tuvimos que atravesar el bosque. Claro. Y había tigre, cocodrilo. O, como dijimos al principio de la conversación, en los 90 la alegría iba a llegar. Y yo te digo, sí, llegó. Lo que pasa es que la alegría, como la tristeza, no son permanentes. Claro. Son momentáneas. Lo que pasa es que uno acostumbra que la tristeza le dure 100 años y la alegría le dura 1 minuto. Entonces después, no, si lo he pasado tan mal. ¿Cómo sabes que me saqué el loto? Claro, lo he pasado tan mal, cosas como cuando nació mi hijo. Claro. Súper feliz. Bueno, ¿por qué no quedarse con eso? Mira, ¿sabes qué? Hace poco yo estuve en un conversatorio con unos chicos en Requinoa y había una de las niñas que también, como la edad precisa para crecer, y ella le gustaba mucho leer estas historias como coreanas. Porque sabemos que está como de moda eso. Y le preguntaron, ¿por qué te gustan esas historias? Dijo, porque pase lo que pase, siempre terminan bien. Y yo me quedé ahí como pegada. Hay un daño cuando permitimos que las personas crean que eso es. Como leo solamente estas historias porque siempre terminan bien. Porque todo va a depender de dónde hacemos el corte.
evidentemente si yo corto en la parte dramática, chuta, esta historia terminó mal. Pero si le doy 2 capítulos más, ahí lo corto ahí estaba bien. Y así permanentemente, entonces como que me hizo un poquito de ruido eso, de propender a que no, que tanta cuestión dramática, mejor cosas que terminen bien, porque te autoengañáis en la vida pensando que pase lo que pase, no, pero igual va a haber un final feliz y no. La vida no siempre termina No. a las películas gringas con fuegos artificiales a un aplauso. Por supuesto, y además que también pues, va a depender del momento en que nos fijemos y decir, bueno, ¿cuándo termina realmente esto? ¿Cuándo pasó esto o cuándo pasó esto otro? Porque la vida es un continuo. ¿Algún otro comentario? Sí. ¿Sí? No sabía, más que una pregunta, pero Más que una pregunta, un comentario. Es que a raíz de justísimo lo que estaba diciendo la Lili, dependiendo de donde uno vaya cortando o editando la historia, Solo menos de que hayan escritores. atroz. Espantoso. O sea, ¿para qué pones una librería? ¿Para qué se junten los escritores? Terrible. Fuera de broma. Hay una película, una coproducción argentino-española que se llama Tango Feroz, que salió en la década de los 90. Buenísimo. Es una excelente película. Sí. No tan valorada por las generaciones nuevas, pero que caló muy profundo en la generación de Antonia. Lo voy a dejar ahí nomás. Entonces, claro, así como el datito. Pero hay una escena en esa película en la que están conversando, no los personajes principales, sino que esto es algo muy, muy secundario. Están conversando sobre el final de una película, dentro de la película. Y dicen, bueno, y se fugaron, y ella se iba a casar y dejó al novio plantado y se van, y ella está vestida de novia y él está con la chaqueta de jeans. Y la película termina ahí, pregunta la niña. Dice, no, la película sigue. Y la película sigue en el plano mostrando a los dos algo nerviosos, con un silencio muy elocuente, porque ya habían huido del matrimonio y de ahí en adelante van a empezar a parecerse a sus propios viejos. Y ella le dice, pero no es una historia de amor, es una historia de terror. Y bueno, creo que calza muy bien esa reflexión al dónde vas cortando la historia, pero también con Antonia. ¿No es cierto? El qué tanto replicas o no replicas, qué tanto demonizas las imágenes fragmentadas que tienes de un otro que además lo ves desde tu propia infancia, que ahí hay un súper tema que creo que es lo más potente de cómo, claro, de cómo ir rellenando el puzzle, sí, porque te faltan tantas piezas. Entonces, no es lo mismo la figura maternal o paternal teniendo 5 años que teniendo 15, o que teniendo 30, o que teniendo 50. En ningún otro momento se repite. ¿Cierto? Entonces, entendiendo que cada momento tiene sus propias complejidades y sus propias amplitudes, vas cerrando algunas puertas, pero vas abriendo otras. Y en ese ir abriendo puertas, creo que Antonia está súper bien logrado. Porque empieza a complejizar esa visión de la niña que requiere de la figura materna porque necesita que la cuiden, necesita que la protejan, y hay un tránsito, o hay un caminar ahí que es muy potente. Sí, le notó que es profesora, ¿no? Sí, también. Yo tengo una pregunta. Como yo no he leído el libro... Está bien. Yo viene llegando de Europa. Viene llegando de Europa. Sí, vengo llegando de Europa. Entonces, bueno, pero tengo una pregunta que tiene que ver también con cómo va hacia afuera el libro. Porque hay una chiquilla joven, pero siento que es una chiquilla joven que ahora en esta tiene más o menos nuestra edad o por ahí, ¿no? Sí. Claro, tenía 19 en los 90. De hecho, exactamente 51 años tendría. Ya, sí. Sin embargo, también hay un rollo que es como muy transgeneracional, porque involucra a la madre y esa cosa muy nuestra que tenemos de evaluar nuestra existencia en la transversalidad desde las generaciones anteriores. Entonces quisiera saber ¿cuántos públicos objetivos en cuanto a edad puede llegar Antonia? Creo que hay como 3 públicos objetivos. El primero y el más obvio y evidente es gente joven.
de esas mismas edades, 16, 17 años, porque creo que se pueden sentir muy identificados con las problemáticas de Antonia, con la realidad que ella está viviendo, pero no tanto porque también los abandonó la madre, no es por eso, sino porque ella también se rodea de un entorno que tiene su misma edad. Entonces establece vínculos no solamente con Miguel, que es el chiquillo de que hablábamos recién, sino que también hay otras personas. En algún momento se hace de una amiga con la que tiene unos diálogos bien entretenidos. También hay otras personas que aparecen nuevas como en su ideario y que tiene que irlas conociendo y puede pasar también de tener una mirada así como, no sé qué, y a ir apreciando otros aspectos a medida que los conocen. Hay un vínculo también con el hermano del chiquillo, que es un poco menor, y está esa típica relación de cuando tú eres, no sé, tú tienes 16 y tienes un hermano o hermana que es 2 años menor, que también hay un tipo, si bien nosotros lo vemos como más o menos de la edad, 2 años de diferencia es un mundo. Sobre todo esa edad. Claro. Entonces, ese público objetivo está como súper claro, que si uno quisiera como darles algo para que se sientan identificados y al mismo tiempo tender un puente, como para conversar después respecto a esto, ahí lo tienen. Entonces, toda esta gama de adolescencios y preadolescencios. También, como lo que decía la Eva, mujeres y hombres de unas edades similares a las nuestras, entre los 45, los 55 más o menos, porque van a reconocer la época. Y en la música, además, por la música, por los detalles, por ese tipo, por ese mundo análogo todavía que se vivía. Eso nos faltó. Hablar del mundo análogo, que pero no ha faltado. Estamos. Está ahí sobre la mesa. Claro, entonces se van a sentir, yo creo, cercanos a eso porque yo viví algo parecido, también estuve en esos lugares, o no estuve en esos lugares, pero estuve en lugares parecidos. Yo no iba a la playa que aparece aquí, pero iba a otra playa que también tenía una disco, que también tenía esto. Y todos vivíamos lo mismo en la disco en aquella época. Y todos vivíamos lo mismo. Había como 6 cosas para hacer en Chile en aquella época. La oferta no era buena. Claro, entonces, en ese sentido, apelando a ese recuerdo de estas generaciones... No seremos los de 50 públicos. Es que es uno de los parece que son varios. Es uno de los públicos, porque como dice la Eva, hay varias subcapas. Entonces, el adolescencio va a leer una historia acá, va a encontrar algo. La gente de nuestra generación va a encontrar otras cosas. Y claro, y es como una invitación a recordar, pero también a plantearse cómo resolví yo estas cosas. ¿Cómo procesé estas mismas cosas? Como vi a alguien que le pasó algo parecido, cómo lo resolvió él. Entonces está ahí todo el rato pensando, por eso se sigue, al final la historia que él escribió es una y la que uno lee... Sí, claro. Pasa siempre, pero en este tipo de libros donde hay cuestionamientos, sin querer queriendo, porque no querías hacer un ensayo, ya lo dijimos al principio. No termina. Es una novela, pero hay cuestionamientos. Y los cuestionamientos uno los resuelve, sobre todo en presente, hoy, y con mi edad. Hoy yo veía y decía, tendría que haber hecho algo así. Pero no fue. Claro, hoy podría haberlo resuelto de esta forma, mira, acá hubo otra manera. Y hay un tercer público que quizás es más sutil, y ese público lo vamos a entender nosotras más, que es el de nuestras madres, o las madres que fueron como de nuestra generación. Porque yo creo que hay una forma de validar también y de decirles, sí, en algún momento te vi, señora madre, en algún momento conecté y te vi más allá de tu rol maternal. Y por eso decía que es algo más bien sutil, porque solamente las mujeres vamos a entender esa... No, yo no leí esa novela, ¿viste? Pero sí leí la novela análoga, me encantó. Sí, es que es bonito recordar eso. Sí, porque... me acordé hasta cuando escribía cartas, ¿no? Yo soy también escribí cartas. Me las fui a dejar al correo y pegué las zapillas por la con mi amiga que teníamos la misma edad y hacíamos, no sé, salíamos y hacíamos cosas en el verano, que estábamos separados, porque cada una viviendo sus veranos por otro lado, nos mandábamos cartas para contarnos, porque ya que no nos podíamos contar el día a día, hice esto, ahí nos mandábamos cartas contándonos lo que habíamos hecho, y nos íbamos a ver 2 semanas después, nos mandábamos las cartas igual.
Entonces era así, por todo el mundo. Y que sabes que tiene ese encanto, y yo sé que nuestra generación lo va a considerar, porque como que todo costaba un poco más. Hay un momento en que se menciona que no tenían teléfono en su casa, pero había un lugar donde le tomaban los regalos. Claro, y tenías que pagar por el regalo, o sea, cosas que... Que lo recibías cuando te vieran. No Claro. te iban a buscar para dejarte el regalo. No, no te iban a buscar. Entonces tú cuando sabías te que enterabas más o del menos muerto te regaló. cuando te enterabas del velorio cuando estaba enterrado. Más o menos, pero está... No, eso sí se avisaba. Eso siempre llegaba rápido. Siempre llegaba. Por eso se dice que las noticias malas La mala noticia abuela, sí, porque pues. siempre Eso llegan rápido. del cumpleaños te enterabas cuando ya habían pasado 6 meses, pero Claro. de la muerte te enterabas No, pero ahora. de los cumpleaños tú te acordabas, porque más o menos cuando ya iba a ser la fecha de alguien, el cumpleaños de alguien, tú esperabas que iba a haber alguna manifestación y empezabas a ponerte en contacto. Pues, oye, ¿qué vayas? O tenías marcado en el calendario. Claro. El cumpleaños del O en la agenda. En la O en la agenda. Que sí se ocupaba. Entera. Yo todavía. Sí, En nuestra generación todavía la no, porque hay algo también entre el gesto cognitivo de escribir y la Sí. memoria. neurociencia. Sí, sí. Fue interesante, ¿viste que fue entretenido? Yo te dije que va a ser muy entretenido a conversar un poco de un libro que lamentablemente tiene un pero. Nosotros los lectores ávidos, los libros grandes se nos hacen cortos y este ya es corto. Entonces es un suspiro, pero es de esos suspiros agradables que uno dice, wow, todo lo que me acordé en estas pocas páginas. Todo lo que reviví, si te ha pasado algo parecido, y como lo dijimos ya 2 o 3 veces, si eres mujer, obviamente te hace mucho más sentido, pero, insisto, es un libro que los hombres lo pasamos muy bien leyendo porque primero aprendemos. Aprendemos. Es otro punto de vista. Claro, ¿Cómo? como mirar desde el punto de vista... Claro, es como mirar, yo tengo hermanas, entonces yo lo leí todo el rato pensando, wow, esto era los rollos Ahora que se entiendo pasaban por mis qué se hermanas. ponía esa ropa. Claro, estos son los rollos que se pasaban mis hermanas, Sí, pues. que yo no me pasé porque obviamente no podía, no tenía cómo. Qué lindo y te felicito, oye, pero no, esto lo sabes que esto termina de otra forma. Así que ahora Humberto va a hacer el favor de poner todo tu rostro en la cámara para que le digas a la gente que va a venir aquí a Merced 76 o que está en regiones y lo va a querer comprar a través de Espacio Forestal para que se lo hagamos llegar. Ojalá luego para que le lleve a Navidad, pero lo puede leer en el verano también y en cualquier momento. Lili ahora le va a dar algunos tips de por qué usted debería o le interesaría leer este libro y no otro de los 58.000 que hay ahí. Bueno, yo creo que Antonia podría ganarse un espacio en su biblioteca y en su tiempo lector, porque es una historia profundamente humana. Acá hay un viaje al interior, además del viaje físico, y viajar siempre nos ayuda tanto a recordar nuestra propia historia como a situarnos en lugares que no conocemos. Creo que es un humilde aporte desde mi parte para tratar de mirarnos a nosotros mismos, mirar nuestro interior y encontrar quizás una pregunta fundamental que yo me planteo siempre tiene que ver con el aprovechar el tiempo propio, el tiempo que tenemos. Si estamos aprovechando este milagro que vivimos todos los días de despertarnos y tener una larga cantidad de horas en adelante para vivir, valga la redundancia, pero para hacer algo que sea significativo y valioso. Y yo creo que este libro, por el contenido, nos plantea esa invitación a revisar si lo estamos haciendo y si no, bueno, hagamos algo para cambiarlo. Y es una invitación a la gente joven, a la gente de mi generación, los que andan alrededor de los 50, a recordar también cómo era nuestra época, cómo fue nuestra juventud, nuestra adolescencia, y tender ese puente con las nuevas generaciones también, que podemos ser distintos en la ropa, en la música, en nuestras vivencias, pero en el fondo nos parecemos mucho más de lo que creemos. Ya lo saben, amigos, Antonia, El Fuego, de Lilian Flores, una novela muy entretenida, muy interesante, se deja leer absolutamente, por eso les decía que se hace demasiado corta, pero esos pocos momentos de lectura
de verdad que te van a dejar reflexionando un buen rato y para bien, porque son esas reflexiones que hacen falta para humanizarnos en un momento en que nos estamos deshumanizando cada vez más. Es un libro que te invita a recordar si tienes una determinada edad, es un libro que te invita a mirar a los ojos a una generación que tú crees que eres único. Hay 10.000 únicos igual a ti. Todos tenemos un mínimo, un alma gemela, y tenemos un batallón de personas que son muy parecidas a nosotros, que tienen nuestros mismos gustos, que tienen nuestras mismas complejidades, y cuando uno lee este libro lo pasa chancho y después te dice, oh, y eso es lo mejor que el libro. Es mejor que el libro que uno está reflexionando página a página, porque al final como que uno no lo pasa bien. Es mejor ese libro que uno lo lee de un tirón y oh, y ese dos lo van a agradecer y le van a dar gracias de decirle a Eli, hacete otro. Eso es en chileno, por supuesto nosotros no hablamos así porque somos personas. Somos muy letrados. Somos letrados. Pero después ya cuando viene otro. Antonia el Fuego. Van a quedar algunos ejemplares firmados por la autora para que puedan también elegir esos. O si quieren uno de decir, yo me voy a encontrar con la Liz después en algún rodeo por ahí. Tóquenme. Nada que ver. Es que se viene el 18. Oh, no. Antonia, El Fuego. Lilian Flores Guerra por Ediciones del Gato. Merced 76, Espacio Frontal. Lili, un placer como siempre. Y no te vamos a preguntar esa pregunta de qué estás escribiendo ahora porque nació recién. Yo sé que tienes una escaleta por ahí y que tienes 16 cuadernos con cosas que van a salir en algún momento, pero eso dejémoslo para otro momento. Por ahora te brindamos un caluroso abrazo. Gracias.